Ok. Espérame, dame la entrada. ¿Dónde estás? Hay que traer todos con internet. Espérame con internet. Muy buenos días tengan todos, hermanos. A ver si veis allá atrás, porque amanecí sin voz ninguna. No puede ser. Muy buenos días tengan todos. Gracias por acompañarnos. Me decía un hermano el otro día que estábamos arreglando: no ponga tanta silla, no va a venir tanta gente. Digo, mira, yo te aconsejo que pongamos, porque normalmente el día que menos gente esperamos es el día que más gente se aparece, ¿eh? Así que damos gracias a Dios por estar usted, porque usted está esta mañana aquí con nosotros. Son ya las 6:30 de la mañana. Hoy es un día especial, estamos recordando la resurrección de nuestro Señor. ¿Y cuánto pueden dar alabanzas a Dios porque tenemos un Cristo que vive? Amén, ¿verdad? Damos gloria al Señor por ello.
Hermosas alabanzas, gracias a las mujeres por su trabajo, hicieron muy buen trabajo, esperamos que canten ahora cada domingo también. Bien, esta mañana saludamos a todos los presentes, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, saludamos a aquellos que también nos siguen por el internet. Déjenme decirles que la audiencia por el internet va creciendo también, ya tenemos 51 seguidores oficiales. Tenemos gente de distintos países que nos están siguiendo y que nos escriben y demás y demás. La buena noticia es que en esta semana por fin ya logramos comprar la cámara inalámbrica para transmitir sin cables y de una calidad mucho mayor. También gracias al Señor se pagó un mejor servicio para que la transmisión sea en alta definición, o sea que vamos progresando poquito a poco. Así que quiero dar gracias al Señor por ello. También quiero públicamente dar gracias al Señor porque si el Señor lo permite, vamos a estar empezando la nueva iglesia en el área de Lake Mead y Civic Center. El pasado día martes, nos reunimos allí con el pastor de la iglesia americana y hermanos nos facilitan un santuario que sienta 250 personas. Así que oremos a Dios por ello. Hay mucho que hacer. Recordamos que el martes tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche. Para los que nos siguen en internet empieza a 7:35. También el jueves reiniciamos las clases de evangelismo. Los que están viniendo a la clase de evangelismo, antes de irse, véanme porque ya están los libros de devocionales acá. Bien, hermanos, en esta mañana les invito a que nos pongamos de pie y nos saludemos el uno al otro. Y salude a su hermano y dígale, sea usted bienvenido, Gracias por acompañarnos. Dígale ahí a su hermano. Si ve visita, preste especial atención con ellos. Bien, hermanos, después de habernos saludado, quiero recordar que al final del servicio, pues ahí hay desayuno, algo para compartir. No hay huevitos ni nada de eso, pero sí hay café, hay donas, hay galletas, hay café de todo tipo, hay café expreso y hay café Chocolate caliente. americano, hay chocolate y demás. Café cubano para los que les gusta andar nervioso, Y ya, como yo, a mí me hace falta. Bien, hermanos, sin más demora, les invito a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. Y digan amén cuando lo tengan. ¿Ya todos? Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, ¿cómo? Viva. No, eso no soy yo, parece que está muerta la esperanza de ustedes, Para una esperanza, ¿qué? Viva. Ahí, con ganas, mi hermano, ahorita va a desayunar, Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la Biblia a continuación dice, en base a qué es el renacimiento, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad de estar temprano en la mañana en tu casa, buscando tu rostro, alabando tu nombre. Nosotros te suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos aprender tu palabra, Padre. Dirígenos en Jesús. Amén. Amén. Hemos titulado este mensaje La importancia de la resurrección de Cristo en la fe cristiana. La importancia de la resurrección de Cristo en la fe cristiana. Siendo que para ninguno de nosotros es un misterio o una historia desconocida todo lo ocurrido 3 días después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y estoy hablando de la resurrección,
más que recordar la historia que hemos leído una y otra vez en los evangelios, quiero que en este día tan especial, donde nosotros recordamos la resurrección, nos centremos más en esta pregunta. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo para el mundo y para la fe cristiana? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo para el mundo y para la fe cristiana? Al examinar una amplia variedad de textos bíblicos con respecto al tema de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, descubrimos que esta es importante para la fe cristiana, en primer lugar, porque la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Escuche esto, es importante porque la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. La palabra regeneración significa nuevo nacimiento. Entonces estamos diciendo que la resurrección de Cristo asegura, da garantía de un nuevo nacimiento. Vaya conmigo a primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 nuevamente. Si usted se da cuenta, en el versículo 1 dice la Biblia que Pedro, el apóstol de Jesucristo, está escribiendo a los expatriados de la dispersión y que son elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, y fueron elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y evidentemente, si usted se da cuenta, este es el momento de la muerte de Cristo. Gracia y paz sean multiplicadas, dice el saludo. Y posteriormente, Pedro dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él comienza dando una alabanza, una adoración. ¿A quién? A Dios el Padre. ¿Y cuál es el motivo de la adoración y alabanza a Dios el Padre? Es precisamente por aquello que Él ha hecho en favor de estos expatriados, o sea, de estos cristianos, a través de la persona de Jesucristo. Yo quiero que meditemos por un instante en lo siguiente. ¿Somos usted y yo una generación de cristianos que tienen un Dios distinto al de ellos? ¿O tenemos un cristianismo diferente al de ellos? La respuesta es un no. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la fe sigue siendo exactamente la misma. Y la palabra de Dios sigue siendo la misma, porque la palabra de Dios tiene la misma característica de Dios de ser inmutable. O sea, de que ella no cambia. Dice la Biblia, sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice la Biblia que bendito es Dios, el Padre de Jesucristo. Y es bendito porque ha manifestado su misericordia para con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que Jesucristo ha manifestado su misericordia para con nosotros? Mire las razones. Y dice a continuación, porque nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se da cuenta usted, amado hermano, de las cosas que en este texto están implícitas? Si la Biblia dice que Dios es bendito y alabado por Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, quiere decir que aquí está implícito que todo hombre, de no haber sido por la misericordia de este Dios y este nacimiento que Él provocó en nosotros, porque fue Dios quien lo provocó, porque dice la Biblia, nos hizo renacer. Nos hizo. ¿A quién? A los expatriados, a aquellos cristianos, a nosotros. Es un principio bíblico. ¿Qué hubiera ocurrido con nosotros si Dios no nos hubiera hecho renacer? Lo cierto es que hubiéramos todos terminados en el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Y dice la Biblia que todos los hombres somos pecadores. Y dice la Biblia que el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá.
Todos los hombres éramos culpables delante de Dios a consecuencia de nuestros pecados. La Biblia declara enfáticamente que el pecado es violar la ley de Dios. Y cada uno de nosotros, de alguna manera u otra, lo cierto es que antes de estar en Jesucristo, antes de haber sido reconciliado con Jesucristo, antes de haber recibido la vida eterna en Jesucristo, estábamos violando la ley de Dios. Estábamos en rebeldía delante de Dios y por tanto en su justicia éramos vistos como culpables por el pecado delante de ¿quién? De Dios. Merecíamos inevitablemente la muerte y el infierno. En cambio, Dios muestra su amor para con nosotros, como dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz satisface la justicia de Dios, de tal manera que quedamos libres ¿de qué? De la culpa del pecado. Pero si Cristo solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, lo cierto es que los hombres tuviéramos un margen de duda de la esperanza de vida eterna que Cristo prometió. Porque ¿cómo puede una persona tener una esperanza de vida eterna en un Cristo que no pasó más allá de la muerte? Y eso es lo grande de la resurrección del Señor. O sea, podemos decir que la resurrección de Cristo es precisamente su más alto estado de exaltación. Por eso dice la Biblia categóricamente que según su grande misericordia, porque no merecíamos esto, Dios hace algo, nos hace renacer, nos hace experimentar un nuevo nacimiento por una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza basada en la intelectualidad, sino una esperanza basada en la realidad de los acontecimientos. Y ese acontecimiento es de que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos y hoy vive y reina sentado a la diestra de Dios Padre hasta el día en que ha de venir por los suyos. La resurrección de Cristo nos enseña, amados hermanos, amados amigos, nos enseña de que verdaderamente hay alguien que ha vencido a la muerte, hay alguien que ha aplastado a Satanás en la cabeza, hay alguien que puede quitar el efecto de la muerte sobre la vida del hombre, hay alguien que le ha derrotado definitivamente y hay alguien que no solo la ha derrotado, sino que esa victoria la ha transmitido a todos aquellos que creen en Él para salvación y la esperanza de vida eterna. Yo no voy a estar aquí ahora dando argumentos que prueben la resurrección de Cristo. Mira, esto es algo que se cree por fe. Cristo resucitó porque la Biblia lo dice, así lo creo yo no sé usted. Amén. Y punto. Y punto. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que cuando el hombre pecador contempla que hay alguien que ha vencido aquello a lo que el hombre más le teme, que es la muerte, hay alguien que ha vencido al infierno, el hombre pecador, al ser limpiado, ahora tiene un nuevo nacimiento en la resurrección de Cristo, porque sus 5 sentidos, su voluntad, su vida toda, todo su corazón, ya no está en las cosas terrenales, sino que comprende que en este mundo es más que un peregrino y un extranjero, y que su ciudadanía final es estar junto a Dios el Padre. Y vive con la esperanza de la resurrección, porque ha creído en un Cristo que ha resucitado, que la Biblia ilustra como primicia de los que vivieron. Y entiéndase esto como el primero de los que resucitó, del único dentro de su tipo. En la Biblia hay de todo tipo de resurrecciones, pero ninguno de los resucitados de la Biblia recibió un cuerpo glorificado. Todos después volvieron a morir. En cambio, Cristo resucita y resucita ya con un cuerpo glorificado que nunca más iba a morir. Por eso asciende a Dios el Padre. Y al contemplar la tumba vacía y un Cristo que vive, puedo comprobar de que todos los acontecimientos que están en la Biblia son una realidad
Y esto provoca temor en mi corazón por Dios. Provoca temor en el corazón del creyente por Dios. Y por ende vive centrado en la esperanza de vida que tiene ahora. Y no aplastado por la muerte que hasta antes de creer en Jesús vivía y experimentaba. La Biblia dice que esto es el resultado de su misericordia y que es para una esperanza viva. Usted no tiene que temerle a la muerte. Usted no tiene que temerle a las circunstancias que le rodean ni la enfermedad. Dice la Biblia, ¿dónde está, oh sepulcro? ¿Tú qué? Tu victoria. ¿Y dónde? ¿Dónde? El sepulcro y la muerte quedó destruido con la resurrección de Cristo. Me encanta la palabra del rey David que dice, yo sé que mi Redentor, era David o no recuerdo bien, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando usted lee el profeta Isaías, dice en el capítulo 53 que narra toda su humillación y muerte, dice, vivirá por siempre y da por sentado. Entonces, si él vivirá por siempre, yo también. Fíjense que esa es la razón por la cual él dice, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Porque la victoria sobre la muerte ha sido conquistada de tal manera que es imposible que yo viva en una vida de pecado deliberado. Amado hermano, se cumple con esto también lo que él mismo dijo decir de sí en Juan 10:10 cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se cumple lo que él mismo le dijo allí a las hermanas de Lázaro cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da cuenta que hay una esperanza? ¿Hay una esperanza? Mis queridos hermanos, Pedro en este pasaje conecta la resurrección de Jesucristo con nuestra regeneración, un nuevo nacimiento. Cuando Jesús resucitó de los muertos tenía una nueva calidad de vida para ti y para mí. Una vida de resurrección en un cuerpo humano y espíritu humano perfectamente apropiados para comunión y obediencia eterna. Porque es la muerte y la resurrección lo que nos reconcilia. ¿Con quién? Con Dios. Es la comprensión de que Él murió y resucitó por mis pecados lo que me permite experimentar el perdón, recibir al Espíritu Santo y por ende una nueva naturaleza. Por eso Pedro decía, en la esperanza viva por la resurrección. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes es que la resurrección de Cristo asegura no solamente nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración, sino también nuestra justificación. O sea, es por medio de la resurrección de Cristo que somos declarados justos delante de Dios. Somos declarados inocentes delante de Dios nuestro Padre. De tal manera que si no hubiera habido resurrección, no hubiera habido ni nuevo nacimiento, ni hubiera habido tampoco justificación. Entonces, ¿cómo no desarrollar en nosotros la misma actitud de Pedro cuando dice, bendito sea el Dios y Padre? ¿Cómo no alabarle y bendecirle cuando Él ha hecho todo esto por nosotros, cuando en realidad no lo merecíamos? En un solo pasaje, Pablo conecta explícitamente la resurrección de Cristo con nuestra justificación. ¿Qué es la justificación? Es la recepción de la declaración de que ya no somos culpables de pecado, sino justos delante de Dios. Por eso en la Biblia a los cristianos se les llama santos. O sea, gente apartada. ¿Por qué? Porque ya no somos culpables de pecado, porque Cristo al morir y resucitar pagó la deuda total de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando usted y yo creímos en Él, venimos a ser hechos hijos de Dios y pasamos de un estado de muerte a vida, de condenado a salvo, de impío a santo. Santo no significa perfecto, aclaro. Significa apartado, ¿para qué? Para Dios. Pablo dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados
Y dice enfáticamente que resucitó para nuestra justificación. Vamos a leerlo ahí en Romanos 4:25. Romanos 4:25. Entonces, fíjense cuántos elementos para alabar al Dios y Padre, cuántos elementos para bendecir su nombre, cuántos elementos para vivirle eternamente agradecidos. Romanos 4:25. Dice ahí el apóstol Pablo a los romanos, también a nosotros, el cual, hablando de Jesucristo, fue entregado y declara las razones. ¿Por nuestras qué? Transgresión. O sea, por nuestras violaciones de la ley de Dios. ¿Qué es violar la ley de Dios? Pecado, ¿verdad? Entonces fue entregado por nuestros pecados. ¿Se da cuenta que Cristo no fue entregado porque Anás y Caifás le hicieron su trampa con Judas? Él no fue entregado porque la gente lo abandonó. Él no fue crucificado porque la gente gritó, crucifícale. A él le pasó todo esto, uno, porque era la voluntad de Dios, en el designio de Dios, en el plan de Dios para justificación de ¿quién? De su pueblo, de nosotros. Y dice categóricamente la Biblia que Él fue entregado por nuestras transgresiones a una de aquellos que le crucificaban. Dice que Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la Biblia, y resucitado, o sea, añade, Él muere por nuestros pecados y Él resucitado para nuestra justificación. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Cuando Cristo resucitó, esa fue la declaración de Dios que aprobaba la obra redentora de Cristo. La justificación es el sello de Dios que dice, es la voz de Dios que nos dice, me satisfizo lo que Jesús hizo en la cruz. Es lo que declara que Dios quedó satisfecho con la expiación realizada por Él. ¿No había dicho Juan el Bautista que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La Biblia dice que Él es el Cordero perfecto. Un Cordero se ofrecía en sacrificio para que al derramar su sangre y ser consumido, la culpa del pecador cayera sobre el Cordero y el Cordero quedara como y el pecador quedara libre. Quedara libre. Por tanto, esa acción de quedar libre era quedar justificado. Cristo muere de una vez y para siempre. Y cuando Él dice consumado es y entregó el Espíritu y después resucita de entre los muertos, la resurrección es un sello de nuestra justificación. Porque con esta acción Dios está diciendo, ¿sabe qué? Me satisfizo lo que hiciste. Moriste por ellos y ellos van a quedar perdonados. Pero no hay razón de que tú mueras. Y por eso el Padre resucita al Hijo. Para evidencia de la justificación. Para mostrarnos que nuestro Dios es un Dios de vida. Amados hermanos en el Señor, debido a que Cristo, como dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:9 dice, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y su exaltación era precisamente la resurrección. Al resucitar a Cristo de entre los muertos, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aprobaba la obra de Cristo al sufrir y morir por nuestros pecados, que su obra quedaba terminada y que Cristo ya no tenía ninguna necesidad de seguir muerto. No quedaba apenas que pagar por el pecado, ni tampoco más ira de Dios para llevar, ni más culpa o culpabilidad para castigar. Todo ha quedado completamente pagado. Todo ha quedado completamente saldado y no queda ninguna culpa pendiente. Dice la Biblia que en la cruz Él anuló el acta de todas nuestras iniquidades.
O sea, que su sacrificio no solo fue perfecto, sino que también fue eficaz. También fue eficaz. Mi queridos hermanos en el Señor, en la resurrección, Dios estaba diciéndole a Cristo: apruebo lo que has hecho y has hallado favor ante mis ojos. Esto explica por qué Pablo puede decir que Cristo, allí en Romanos 4:25, fue resucitado para nuestra justificación. Si Dios, dice Efesios 2:6, no resucitó con él, dice, si Dios nos resucitó con él, entonces una virtud de nuestra unión con Cristo, la declaración de Dios de aprobación de Cristo, es también la declaración de aprobación nuestra. De la misma manera que a Dios le satisfizo la muerte de Cristo, a Dios le satisfizo lo que Él conquistó, nuestra justificación. Quiere decir que ya no estamos separados de la gloria de Dios, sino que por el sacrificio de Cristo ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Ya no estamos muertos en delitos y pecados los que hemos creído en Él, sino que por el sacrificio y la resurrección ahora tenemos vida abundante y eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, dice la Biblia. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos ya no somos parte de este mundo, ahora somos peregrinos y extranjeros, ciudadanos del reino, coherederos con Cristo. Y todo esto porque a Dios le sacrificio. Entendemos por esto porque Romanos 5 dice: así en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, porque a Dios le sacrificio la expiación de Jesús. Y por tanto, esa expiación redunda en bendición para nuestra vida. Toda la pena por el pecado ha quedado pagada y ahora te ha hallado sin culpa y justo. Estaba pronunciando la declaración de que también se aplicaría a nosotros una vez que confiaríamos en Cristo en cuanto a la salvación. Recordamos, cuando hablamos de justo, cuando hablamos de santo, no significa perfecto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, después de ser salvo, uno comete deslices y pecados. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno es salvado, ya uno no vive para pecar. El pecado viene a ser la excepción en la vida. La santidad es la norma. Y cuando uno es salvo, mis amados hermanos, la Biblia dice que con toda eficacia que la totalidad de nuestros pecados fueron anulados. Quiere decir que tanto el pasado, el presente como el futuro de nuestros pecados ya han sido ¿qué? Perdonados. ¿Quiere decir eso que pecaré para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Quiere decir eso que puedo pecar deliberadamente? En ninguna manera. Eso no justifica lo otro, porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá aún en él? Eso es imposible. Amados hermanos, de esta manera, la resurrección de Cristo también fue prueba definitiva de que Él obtuvo nuestra justificación. Se levantó triunfante de la muerte. En tercer y último lugar, la resurrección de Cristo asegura que nosotros también recibiremos cuerpos perfectos como el de Él al resucitar. Vamos a 1 Corintios 4:14. La resurrección de Cristo asegura que nosotros también recibiremos cuerpos perfectos al resucitar. 1 Corintios 4:14. Dice ahí el apóstol Pablo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos. El Nuevo Testamento varias veces conecta nuestra resurrección con la resurrección corporal. Yo creo que es en 2 Corintios 4:14. Creo que es más ahí. Ahora.
Sí, 2 Corintios 4:14, perdón. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La explicación más extensa de la conexión entre la resurrección de Cristo y la nuestra se halla en 1 Corintios 15:12. 1 Corintios 15:12, donde la Biblia dice, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros. ¿Se da cuenta de lo que decíamos hace un rato? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea que la resurrección, por la resurrección de Cristo, ha entrado también nuestra resurrección. Dice ahora, verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entrega el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reino reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Allí Pablo dice que Cristo es primicia de los que murieron. Al llamar a Cristo primicia, en griego apargé, Pablo usa una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo. Él fue el primero de este tipo. Luego nosotros seremos a semejantes. Por eso dice Tesalonicenses, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, o sea, los creyentes que estén vivos a la venida del Señor, dice, seremos transformados juntamente con Él en el aire. Tiene que haber una transformación. O sea, el cuerpo va a experimentar en la resurrección una transformación. O sea, vamos a resucitar físicamente, pero con un cuerpo glorificado, transfigurado, completamente distinto, a semejanza al de Cristo. Después de la resurrección, Jesús tenía todavía las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies y la marca de la lanza en el costado. Porque Él le dice a Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. La gente a veces se pregunta si esto indica que las cicatrices de herida serían que hemos recibido en esta vida permanecerán en nuestro cuerpo resucitado. O sea, la gente piensa, si Cristo quedó con las marcas, quedaré yo con las marcas de mi vida pasada en el reino de los cielos. Yo no lo creo. Porque la Biblia dice que toda lágrima nuestra será ¿qué? Enjugada, y no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Mi suegra me preguntaba ayer, oye, ¿tú crees que en el cielo nos vamos a conocer? Digo, bueno, la Biblia no dice si nos vamos a conocer o no. Yo sí creo que Dios lo que va a quitar es el recuerdo de aquellas personas que conocimos y que no van a estar en el cielo. Porque si hubiera un recuerdo de tales personas, habría dolor y sufrimiento. Yo no sé si nos vamos a conocer o no. Yo lo que sí sé es que ahí vamos a estar. Y a veces yo oigo a la gente que dice, cuando estemos en la presencia de Dios, todas nuestras dudas se nos van a explicar.
Mire, cuando usted esté en la presencia de Dios, usted no se le va a explicar ninguna duda. Yo le voy a explicar por qué. Cuando usted entre en la presencia de Dios y vea la gloria y majestad de Dios, la duda es el resultado del pecado. La confusión es el resultado de una naturaleza degenerada. Y cuando usted experimente la santificación plena en Dios y la gloria de Dios, todo eso se disipará. ¿Qué va a querer? ¿Qué explicación va a querer usted? Dígame. Ninguna, no nos va a hacer falta, créame. Yo he oído predicadores, cuando vean al apóstol Pablo, le voy a preguntar cuál era la aguijón de la carne. Usted no se va a acordar de la aguijón de Pablo, ni del suyo. No se va a acordar. La Biblia dice que todo sufrimiento será quitado. Y la otra razón es, ¿para qué vamos a querer explicaciones después que estemos en la presencia de Dios? Eso no. Mire, mis queridos hermanos, no vamos a tener ninguna cicatriz de las heridas o lesiones recibidas en esta vida en el cielo, sino que nuestro cuerpo será hecho perfecto, incorruptible y resucitado en gloria. Dice que la lengua del mudo hablará, el cojo danzará. Y eso está en la Biblia. El ciego verá. Qué hermoso, ¿verdad? Voy a tener 4 dientes en el cielo. Voy a tener 2 aquí en la tierra. Sí. La gente me dice, ¿por qué te sacaste 2 dientes? No, yo nací así. En el cielo voy a tener 4. Qué hermoso para el que nunca oyó en esta tierra ese día poder oír lo más hermoso que pueda haber, que es las alabanzas a Dios y la palabra de Dios diciendo, buen siervo y fiel. Qué hermoso para aquel que nunca en la tierra pudo contemplar colores y tener vista ese día. Qué hermoso para ese enfermo de cáncer que murió en Cristo, vivir por los siglos de los siglos libre del dolor terrible que esto causa. Qué hermoso para aquel padre que estuvo sufriendo por años, por sus hijos, por su familia, por lo que sea, saber que ese día Dios limpiará toda lágrima. Y pensar que todo esto es el resultado de lo que Él conquistó para ti y para mí, al morir y resucitar de dónde? De entre los muertos. Entonces, amados hermanos, ¿cómo no decir como Pedro? Bendito el Dios y Padre. Bendito el Dios y Padre que ha tenido misericordia de nosotros por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Tras haber examinado por las Escrituras que la resurrección de Jesucristo asegura nuestra regeneración, justificación y garantía de que recibiremos cuerpos perfectos al resucitar, es que consideramos de suma importancia la doctrina de la resurrección de Cristo en la fe cristiana. ¿Se da cuenta usted por qué Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe? Porque ni hay nuevo nacimiento, ni hay justificación, ni habría resurrección. La gente a veces no entiende la resurrección. Francamente, yo tampoco entiendo cómo un cuerpo muerto puede volver a tener vida. No lo entiendo. Yo no sé cuántos de ustedes sabrán que yo estudiaba medicina legal en Cuba antes de entrar al seminario. Hermano, ustedes no se imaginan lo que es una autopsia. A un cuerpo se le devasta por completo. Y cuando usted practica una autopsia, usted tiene que tener mucha fe para decir, solo Dios puede resucitar esto. Sí, en serio. En serio. Pero Dios es poderoso. Nuestro Cristo dice que es Señor. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, el que esté muerto, vivirá. ¿Cómo va a ocurrir? No me interesa. Va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia es un libro común de cualquiera. Si tú quieres creer eso, créelo. Es tu problema.
Yo no creo que es un libro cualquiera, creo que es palabra de Dios inerrante, infalible. Tú puedes creer que no hay resurrección, pero quiero que sepas que te vas a llevar un chasco. Y el día que estés delante de Dios, tú y solo tú vas a ser responsable de no haber creído. Y ya será demasiado. Por eso, mientras estés a tiempo, a veces la gente no cree en la resurrección y cree en otras estupideces. ¿Sí? Y se me apareció un ovni. A veces es más fácil creer en otras cosas que ayer estaba comentándome mi suegra. Llegó un enfermero allí al lugar que ella tiene que cuidar ancianos. Y este enfermero le estaba diciendo que salió un hombre en la televisión de la religión de ellos, que 3 ángeles morenos le mostraron una cueva donde estaba el arca de la alianza. Y que en la punta de los querubines había una mancha morada. Y le tomaron muestras, hicieron exámenes y era sangre. Sangre que genéticamente tiene genes de una mujer, pero no de un hombre. Era la sangre de Cristo. Y están creyendo en todas esas porquerías. Número 1, el arca se perdió. Número 2, si Cristo no era sumo sacerdote, ¿en qué momento tuvo acceso al arca? Y número 3, ¿quién se encargó de recoger su sangre para ir y usarla en el arca? La gente no... Fíjense si la gente cree en cualquier cosa. Hermano, usted quiere el libro más fantasioso que el libro de Mormón. ¿Usted se lo ha leído alguna vez? No se lo lea tampoco, no vale la pena. Créanme que sí. Walt Disney no se ha dado cuenta de la historia del libro de Mormón, si no le saca una película. Porque de veras está fantasioso, mi hermano. Está muy fantasioso. Y la gente cree en todas esas basuras. ¿Por qué creo en la resurrección? Porque la Biblia lo dice. Porque hay evidencia de que Cristo no está en la tumba. No está. Se sabe dónde está la tumba y el cuerpo no está ahí. No pueden decir que los soldados se equivocaron de tumba, porque eso es lo que estaba la vida. No pueden decir que los discípulos fueron a la tumba equivocada, porque entonces después los soldados hubieran enseñado el cuerpo. Ellos no se hubieran atrevido a romper el sello romano. Independientemente de todo esto, no creo que un grupo de discípulos después fuera a exponer su vida muriendo por una mentira. Eso es una cosa irracional. Cristo resucitó. Y resucitó para darnos nueva vida, justificarnos y la esperanza de una resurrección con un poco transfigurado y distinto. Amén. Amén. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias porque podemos recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias porque en ti tenemos la esperanza de la vida eterna. Gracias porque no merecíamos este sacrificio y tú lo hiciste por nosotros, para reconciliarnos con Dios el Padre. Ahora danos tu bendición. Jesucristo. Amén.